Hoy quería compartir con la Iglesia acerca de un tema que es la santificación. Todos estamos en un proceso de santificación. La Iglesia entera está en un proceso de santificación, porque hay un proceso en él, y el proceso es ser cada vez mejores para el Señor. Y cuando alguien se convierte, ¿qué ocurre? Ocurre que lleva consigo un lastre, el cual poco a poco pues va soltando, porque se va asemejando cada vez más a Cristo, ¿no? Y en ese proceso, pues la Iglesia siempre está en lo que solemos llamar la santificación. Pero hay un personaje muy importante que tiene que ver en este proceso y que es fundamental, y es el Espíritu Santo. Amén. Todos sabéis que cuando alguien se convierte, para nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues, dice la Biblia que mora en nosotros, vive en nosotros, ¿no? Vive en cada uno de nosotros y está con todos nosotros. De ahí que esas dos preposiciones, en y con, son tan importantes. En ti y con el resto de tus hermanos. Y para ello Dios ha provisto todo cuanto necesitamos para nuestra salvación en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. También Dios ha provisto todo cuanto precisamos para nuestra santidad. Pero al mismo tiempo que eso, nos ha dado una responsabilidad el Señor. Nos ha dado una participación en ese proceso. Y quiero hacer énfasis en este punto, en el mensaje de esta mañana. En esa participación que también el Señor nos ha dado en este proceso. Lo que el Señor ha provisto para nuestra santificación, en primer lugar, ha sido librarnos del dominio del pecado. Ha creado en todos cuantos hemos entregado nuestra vida a Cristo un deseo intenso de santidad, de limpieza y de pureza. Es decir, de andar en sus mandamientos para asemejarnos cada vez más a Cristo. Porque Él es nuestro modelo. Y en su gracia el Señor nos fortalece en esa búsqueda de santidad. Y esto es posible solo, única y exclusivamente gracias al poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y que ha prometido a todos cuantos reivindicamos haber sido limpiados por esa sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Es el Consolador que nos ha dado una nueva naturaleza para que nosotros hagamos morir esas obras de la carne. Es decir, nuestra vieja naturaleza. Porque sabéis que cuando aceptamos a Cristo, Él transforma nuestra vida. Ya somos nuevas criaturas. Dice Romanos capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De modo que si bien el Espíritu Santo es quien hace factible que nosotros hagamos morir las malas obras, las obras de la carne, no obstante, el apóstol Pablo afirma que es algo que también nos compete hacer a nosotros. Porque lo dice bien claro. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso, en este mensaje, vamos a considerar nuestra participación, nuestra responsabilidad en ese proceso de santificación, en ese proceso de hacer morir las obras de la carne en nuestra vida, de ir quitando ese lastre que todo ser humano lleva.
y posee antes de convertirse a Cristo. Como algunos podrían decir, esa mochila que pesa y que cuando uno se convierte suelta o va soltando poco a poco. De ahí que primero vamos a ver que es responsabilidad nuestra vivir una vida santa. Vivir bajo la gracia de Dios no significa estar de brazos cruzados. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, y el apóstol Pablo lo llama, como hemos visto, hacer morir las obras de la carne. Pero no solamente el apóstol Pablo, sino en todo el Nuevo Testamento se nos insta a asumir nuestra responsabilidad de andar santamente. Vamos a ver unos ejemplos. Colosenses 3:5. Haced morir vuelo terrenal en vosotros. Esto no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo, pero Él no lo va a hacer sin nosotros. Hebreos 12:11. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de ese lastre. Si somos mínimamente observadores, veremos que el autor de la epístola nos dice que nos despojemos. Lo dice en primera persona, ¿verdad? Nos despojemos. No nos dice que el Espíritu Santo nos va a despojar, sino que bajo su gracia y providencia hemos de hacerlo nosotros. Se ve claramente que el Señor espera de nosotros que asumamos esa responsabilidad de correr esa carrera cristiana. Esa carrera que solo tú puedes correr. Que nadie puede correr ni por ti ni por mí. Dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El problema está cuando nosotros intentamos jugar con el diablo diciendo, yo puedo. Pero no es así. No es así. Somos nosotros quienes tenemos que someternos a Dios voluntariamente. No va a ser el Espíritu Santo que nos va a llevar esposados, maniatados o cautivos a los pies de Cristo, sino que hemos de hacerlo nosotros libremente, con las manos y los pies desatados por la gracia de Dios. Somos nosotros quienes hemos de resistir al diablo, como Jesús en su condición de hombre lo hizo cuando el maligno quiso tentarlo. Estas son responsabilidades que nos corresponden a nosotros como hijos e hijas de Dios. Recuerdo el caso de José, cuando la mujer del capitán de la guardia de Faraón, esa mujer cada día de manera insistente, como un martilleo ahí, todos los días, acóstate conmigo. Y él, no. Porque solamente me ha puesto, todo me ha puesto en mis manos menos tú. ¿Cómo voy yo a fallar? Pero algo más importante que dijo José, ¿cómo he de pecar contra Dios haciendo eso? Es decir, que tenemos una responsabilidad nosotros, y una participación en decir no. Dice el apóstol Pedro, procurad con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles en paz. Es evidente que esta cláusula que dice el apóstol Pedro de procurar con diligencia está dirigida a nuestra voluntad. Es decir, se trata de algo que hemos de decidir hacer nosotros. Pero luego también, en segundo lugar, quiero compartir con vosotros un error que tenemos que corregir, o que muchos creyentes tienen que corregir. Durante cierta etapa de la vida cristiana, hay creyentes que llegan a pensar que cualquier esfuerzo por su parte para vivir una vida santa es una manifestación de la carne. Ya que al fin y al cabo, el propio Señor Jesucristo nos dice que la carne para nada aprovecha. Jesús lo dijo en un contexto. Estaba hablando a los fariseos y escribas, allí con todos ellos, y Jesús está diciendo,
el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y decía, ¿cómo uno puede comer su carne y beber su sangre? Ni que fuéramos caníbales. Y Jesús, adivinando los pensamientos de ellos, les dice, las palabras que os he hablado son vida. Por eso es que la carne para nada aprovecha. Sigue diciendo Jesús. Piensan que Dios no bendecirá ningún esfuerzo que ellos realicen para andar en santidad. Y es un error que hay que corregir. Porque hay quien ha aprendido de manera errónea que de la misma forma que habían recibido a Jesucristo por la fe, también deben buscar una vida santa solo por la fe. E incluso piensan que cualquier esfuerzo que ellos realicen por su parte para vivir santamente es un estorbo, un impedimento para que la obra de Dios se manifieste en sus vidas. Yo no tengo que hacer nada. Es un error. El Espíritu Santo, en su infinita misericordia, nos lleva a un texto del Antiguo Testamento que es bastante claro y elocuente para ver dónde radica ese error o malentendido. En el segundo libro de Crónicas 20:17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación del Señor con vosotros. Bueno, si uno lee la primera parte del versículo, dice: no hay que hacer nada. El Señor, a través del Espíritu Santo, lo hará todo por mí. Pero a continuación dice: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Es decir, que efectivamente tenemos la promesa de que Él está con nosotros y que con Él podemos vencer la tentación del diablo. Y decir que no a esas obras de la carne que nos están apartando de ser mejores para Dios. Qué claridad meridiana para comprender el enlace de la gracia divina con la obediencia del hombre. ¿Cómo se enlazan? Las dos cosas, ¿no? La gracia de Dios con la obediencia nuestra. Algunos interpretan eso, que a nosotros no nos corresponde hacer nada, sino pararnos a esperar que Dios lo hará todo. Sin embargo, el mismo Señor que promete la victoria a su pueblo, estando con ellos, es el mismo que les pide que salgan y peleen la batalla. Había interpretado algunos, estos que están equivocados, que no tenían nada que hacer, que no tenían ninguna responsabilidad del asunto. Pero nosotros aprendemos que la fe y la obediencia van juntas. Y que solo obedece quien confía en el Señor de todo corazón, es decir, el que pone la fe en Él. Por eso es que la fe y la obediencia van las dos juntas. Es entonces cuando comprendemos que la fe sin obediencia es una fe muerta, de la que escribe el apóstol Santiago. Es decir, la fe que no obra por el amor, sencillamente no es fe. Dios hace la provisión necesaria para nuestra santidad, pero nos entrega a nosotros la responsabilidad de hacer uso de esa provisión. Por tanto, el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Nunca nos deja. Y es su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y con Él, nosotros también podemos vencer. Amén. Amén. En tercer lugar, ¿qué parte ocupa el Espíritu Santo en ese proceso? No hay ni un solo creyente en Cristo a quien no se le haya dado el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo desea poseernos plenamente, desea llenarnos, ¿no? Como dice la propia palabra de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo entristecemos, ¿no? Cuando hacemos algo que Dios nos prueba? El Espíritu Santo vive en nosotros
si hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo al entregarle nuestros corazones, al convertirnos, como ya he dicho antes. El Espíritu Santo actúa en nosotros y nos da la unción, el poder y la capacidad para andar por el camino de la fe, de las obras de justicia y de misericordia que el Señor ha preparado de antemano delante de nosotros para que andemos en ellas. Como dice el apóstol Pablo en Efesios y en Tito, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias. Filipenses 2:12 también dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y así es como tenemos que hacerlo. Ahora, notemos algo interesante aquí. Que el Señor nos dice, por medio del apóstol Pablo, que Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer, ¿no? Lo acabamos de leer, por su buena voluntad. Es evidente que el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, obra en nosotros, en nuestra voluntad, el querer, y en nuestra capacidad, el hacer. Querer y hacer. Y todo ello por la buena voluntad de Dios, por la bondad divina. ¿Qué os parece? Querer y hacer. Dios quiere y tú tienes que hacer. No podemos, por tanto, decir que nos encontramos en una situación imposible y irremediable para hacer la voluntad de Dios. No. Sino que el Espíritu Santo se nos da para que con temor y temblor procedamos a llevar a cabo esa perfecta voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Dios quiere que seamos cada vez mejores, y así lo dice. Debemos, por tanto, confiar en el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer morir las obras de la carne. Y obras de la carne son mentiras, es robo, es hacer todo aquello que Dios no quiere. Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a diferenciar entre lo que es legalismo y la ley de Dios. Es el Consolador que nos ayuda a diferenciar entre la verdadera santificación y el falso puritanismo de doble moral que también encontramos hoy en día, como encontró Jesús en su tiempo con los fariseos y escribas. Es el Paracleto que nos ayuda a cambiar la expresión "no puedo" por "todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Amén. Filipenses 4:13. No debemos quejarnos jamás de la falta de capacidad ni de poder, porque lo tenemos. Si pecamos es porque hemos elegido hacerlo, no porque nos falte capacidad para decirle no a la tentación. Y si fallas, nunca le eches la culpa a otros. Es que me ha dado un testimonio, es que nos ha portado bien. Si ese lo hace, ¿por culpa de ese? No, por tu culpa. La decisión la has tomado tú. Por tanto, las decisiones que tú tomes, tú eres responsable de ellas, para bien o para mal. Mi deseo es que sea para bien, claro. Siempre. Porque si dejamos a la lengua suelta, no es porque nos falte la ayuda del Señor, sino porque hemos olvidado sus promesas. Hemos olvidado que Él está con nosotros y el Espíritu Santo se está apagando. No lo apagues. Sé lleno del Espíritu Santo y verás como tu vida cristiana es una vida de gozo. En último lugar, en este mensaje de santificación, con la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, es hora que nosotros los creyentes tomemos conciencia
de la responsabilidad que nos corresponde con respecto a nuestra santidad. Con mucha frecuencia hemos oído, o por lo menos yo lo he escuchado a hermanos confesar, haber sido vencidos por este pecado, por aquella debilidad, que sigue siendo pecado, porque no hay pecado venial, pecado mortal. Es pecado. Robar es pecado. Robes unas moneditas o robes millones. La consecuencia es otra cosa, pero el principio es el mismo. Lo que rara vez se escucha es la confesión de los pecados. Cuando tú cometas un pecado, por obra, por hacer, por dejar de hacer o de pensamiento, confiesa ese pecado al Señor. Y podemos estar seguros de que no se trata de la misma cosa. Es decir, no es que seamos vencidos, no que hay victoria y hay derrota, sino que hay obediencia o desobediencia. Es el detalle. Porque si yo uso la palabra victoria, que bueno, soy ya ganado. Si uso la palabra derrota, es que me ha vencido. No es mi culpa, ha sido él más fuerte que yo. Cuando dice que has sido tú vencido por el pecado, por la tentación, inconscientemente estás escurriendo, me estás echando de ti la responsabilidad, estás eludiendo tu culpa. Estás diciendo que algo fuera de ti te ha derrotado. Es mejor que digas, Señor, he sido desobediente. ¿Y eso qué hace? Que recae la responsabilidad sobre mí mismo, no sobre otros. Entonces ahí le digo perdón, le pido perdón al Señor. El Señor que me ama me perdona y me restaura. Y así es como podemos presentarnos delante de Dios y de Jesucristo, reconociendo nuestras culpas para recibir esa gracia de Dios y ese perdón de pecado. Porque hemos optado por seguir nuestra propia prudencia muchas veces y por eso somos derrotados, en lugar de seguir la palabra de Dios. Porque muchas veces no hemos querido escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque muchas veces no nos hemos sometido a los líderes o a los pastores que el Señor nos ha regalado. Otras veces porque hemos abrigado resentimientos. Porque hemos mantenido encendidas disputas o rencillas que siguen ahí. Porque hemos caído en la trampa de encubrir parcialmente la verdad. Tenemos que prepararnos para la tarea y comprender que somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Somos responsables. Si quieres vivir una vida plena en el Señor, deja de echar la culpa a los demás. Es mi responsabilidad, porque he sido desobediente, porque no me he aferrado a ti, porque el Espíritu Santo que tiene poder lo estoy entristeciendo porque no estoy haciendo la obra que el Señor me pide que haga. Para concluir, estos pensamientos acerca de la santificación, de ser cada vez mejores para Dios, con ayuda y obra del Espíritu Santo en nosotros. Hemos de tener en cuenta el hecho de que hemos muerto al dominio del pecado, que el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas y que Dios ha unido nuestro ser a la persona de Jesucristo, lo ha resucitado con poder y gran gloria, y cuando Jesús ascendió nos dio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Y estas son las garantías de que efectivamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Y si algunos creen que los bautistas que tenemos el Espíritu Santo están totalmente equivocados. Creemos en Él plenamente. Amén. Y sabemos que Él obra en nosotros. Amén. Pero solo en la medida que aceptemos nuestra responsabilidad y hagamos nuestras las provisiones hechas por Dios, podremos progresar en ese camino de santidad. Y este es mi deseo para vosotros en esta mañana. Que dejéis que el Espíritu Santo, que vive en ti, obre en tu vida, actúe en tu vida, y tú seas obediente al Señor, para que tu vida cristiana sea una vida de gozo, de triunfo, de gloria, y de verdad que puedas sentirte realmente feliz, realizada o realizado, sabiendo que el Señor está contigo y que el Espíritu Santo te guía y tú eres obediente a Él, allí donde vayas, en cualquier lugar, siendo bendición para ti y al mismo tiempo siendo bendición tú para otros. Este es mi deseo y que el Señor te bendiga. Amén. Amén.